Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia, por favor, al capítulo 21 del primer libro de Samuel. Capítulo 21 del primer libro de Samuel. Estamos avanzando y llegando a la parte final de este precioso libro que empezamos ya hace unos meses atrás y hoy tenemos la gracia y la dicha de seguir avanzando. Hoy vamos a ver que este pasaje nos va a hablar sobre algunas verdades muy importantes. Permítame recordarle los sucesos anteriores que han estado pasando para llegar a este capítulo. En el capítulo 20 pudimos ver cómo la amistad de David y Jonatán en cierto punto llega en algo tan maravilloso, porque se ve ese amor tan fiel reflejado de Jonatán hacia David, el cual nos refleja el precioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Apunta, señala al perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que aquí en este capítulo 20 es donde Jonatán no tiene más dudas, le queda muy en claro que su padre Saúl quiere matar a David. David, por cierto, ya lo sabía porque había un sinnúmero de veces que había intentado matar Saúl a David. Sin embargo, Jonatán ahora está muy seguro de que su padre quiere matar a su buen amigo David. Y justamente Jonatán hace todo lo posible para proteger a su amigo hasta que él pueda huir, pueda escapar de las manos de su padre. Y entonces aquí vemos cómo David entonces está en ese camino, escapando de las manos de Saúl, mis hermanos, huyendo de Saúl. Hoy quiero que veamos dos señales que nos muestran un corazón que se olvida de la protección divina. Dos señales que nos muestran el dudar humano, el temor humano, cuando nos olvidamos de la protección divina. Anteriormente ya hemos visto cómo el Señor cuida y protege a su siervo David un sinnúmero de veces. Sin embargo, llega la ocasión, llega el tiempo en donde cada uno de nosotros pasamos por ese momento en donde nos olvidamos de que hay alguien que nos está protegiendo, hay alguien que nos está cuidando. Y empezamos a dudar y lo peor de todo, empezamos a cometer pecado contra Dios. Yo quiero que veamos como primer punto la mentira de David. Esa es la primera señal de un corazón que se olvida de la protección divina. La mentira de David. David mintió, mis hermanos. El capítulo de hoy está dividido en dos prácticamente, porque el capítulo 22 es continuación de todo lo que está pasando en este capítulo. No hay un punto aparte, separado, están todos juntos. Sin embargo, por temas de tiempo, hoy vamos a centrarnos solamente en el capítulo 21. Observemos qué es lo que pasa cuando David entonces está huyendo, escapando de Saúl. Versículo 1, por favor, del capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Quién es este personaje aquí, este sacerdote Ahimelech? Es el nieto, o bisnieto, mejor dicho, del sumo sacerdote Elí, quien inicia su historia en el capítulo 2 de este libro, y que en el capítulo 5 Dios confirma su castigo y su juicio sobre él y sobre su familia por haber tirado por las ventanas, haber despreciado el servicio al Señor. Y este Ahimelech, este sacerdote, es el bisnieto del sumo sacerdote Elí, y aquí le vemos cumpliendo su función, porque la función de sacerdotes era de familia en familia, se mantenía en una sola tribu, y entonces aquí vemos a este hombre cumpliendo esta función.
David se va a Nob, en donde estaba habitando Ahimelech junto con los sacerdotes. Allí estaba centrado la adoración religiosa de Israel. Allí estaba centrado todo el sistema de adoración que se hacía en Israel. David obviamente era muy conocido, mis hermanos. Ya había sido su nombre esparcido por todo lugar y se sorprende este sacerdote al ver a David solo. Y por eso su expresión: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Qué haces acá solo, David? Lo común sería como un hombre tan famoso como David, un comandante de los ejércitos de Saúl, un comandante de Israel, un guerrero vigoroso, de mucha valentía, solo, un gran comandante. Se esperaba al menos que tenga muchos soldados a su lado. Y aquí es, mis hermanos, donde nos va a sorprender lo que queremos centrarnos en esta noche. Versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos podemos encontrar en este texto? Primero, una pregunta: ¿es cierto que David había sido enviado en una misión secreta por Saúl? No es cierto que Saúl le había enviado en una misión secreta, porque noten las palabras de David: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Sabemos que esto es una mentira, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 20, en los últimos versículos, David tuvo que salir huyendo de las manos de Saúl. Recuerden ese último abrazo de despedida, ese tiempo tan maravilloso entre dos amigos, dos muy buenos amigos que derraman lágrimas por ese amor tan hermoso que ellos se reflejan. Y se tienen que despedir. Por lo tanto, David no está siendo enviado a ninguna misión. David está huyendo, mis hermanos. Podemos ver aquí que David está mintiendo. Él no está en ninguna manera yendo a una misión secreta. No está siendo enviado a una misión importante de parte del rey. ¿Por qué David está mintiendo aquí? ¿Por qué David no dice la verdad de que: sacerdote Ahimelech, yo estoy huyendo de miedo porque el rey Saúl me quiere matar? ¿No le hubiera ayudado de una mejor manera a Ahimelech? ¿Por qué él tiene que decir una mentira? No lo sabemos específicamente por qué él está diciendo esta mentira, pero es más seguro que el miedo es lo que le ganó a David. El miedo, el temor. Y mis hermanos, ¿no es el miedo acaso lo que nos lleva a cometer la mentira? ¿No es el miedo acaso lo que nos lleva a decir las mentiras cuando estamos acorralados? Puede ser en el trabajo, puede ser en tu familia, frente a tu esposa, a tu esposo, al vecino, al que te viene a cobrar. Al que te viene a cobrar y digo: uy, vecino, no sabe lo que me pasó, cuando realmente no quieres pagar. O en cualquier otra área, mis hermanos o amigos que nos visitan. Cuando estamos acorralados, cuando estamos de miedo, son esas ocasiones en donde practicamos muchas veces la mentira, como lo está haciendo aquí David. Y notemos lo que esta mentira, lo que está diciendo David, tiene algunas peticiones consigo. Porque lo que va a pedir David, si quiere ser convincente en su petición, si quiere obtener lo que va a decir, obviamente tiene que ser todo mentira, bajo una mentira. Sus peticiones lo vemos en el versículo 3 al 5, la primera petición. Ahora pues, le dice David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado.
pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Noten aquí lo que está haciendo David, mis hermanos. Llega una misión secreta y dice: tengo hambre, sacerdote. Para cumplir mi misión necesito comer. Y obviamente tú eres el indicado para que nos lo des. La respuesta del sacerdote obviamente fue algo muy claro que a nosotros nos llama la atención, porque menciona una palabra muy interesante: no tengo pan común a la mano. No es que no tenía el pan francés o chancay que compramos, ¿no? El bachata. No. Pan sagrado que usa acá el sacerdote cuando le dice: solamente tengo pan sagrado. Es ese pan que estaba dedicado específicamente como ofrenda al templo. Ese es el pan de la propiciación. Es ese pan que se ponía, mis hermanos, dentro del lugar santo. Y ese pan solamente se cambiaba una vez a la semana, los días de reposo. Levítico dice eso: se cambiará ese pan una vez a la semana, el día de reposo. Al parecer estaba cerca el día de reposo porque lo habían renovado. Por eso las palabras del sacerdote: solamente tengo pan sagrado, no tengo un pan común. Ya hemos cambiado los panes. Así que solamente me queda algo muy usual para ustedes, lo que puedan comer. Entonces ese pan había sido cambiado, se lo hacía una vez a la semana. Y una vez que ese pan era cambiado, ese pan que ya se sacaba de adentro del templo, ese pan era puesto para los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes ahora podían comer ese pan. Sí, ese pan duro lo podían comer. No lo podían dar a las demás personas, se quedaba dentro de la familia de los sacerdotes. Nadie más podía comer ese pan. Ese es el pan, mis hermanos, lo que el sacerdote da a David a sus hombres. Sin embargo, David le dice algo tan interesante a lo que le está preguntando el sacerdote: te lo voy a dar o te puedo dar si es que tus hombres o ustedes se han guardado de mujeres. Es decir, que en ese camino no se hayan acostado con mujeres. Y lo que le dice David: claro, estamos limpios. Hemos venido, noten, la mentira persiste, hemos venido de frente con nuestro propósito, con nuestra misión. Por eso las últimas palabras en el verso 5: ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Con la misión con la que estamos, no tenemos tiempo para acostarnos con mujeres, sacerdote. Hemos venido directo a nuestra misión. Hemos venido centrados en nuestra misión. Eso es lo que le está diciendo aquí David. A esta acción, mis hermanos, es lo que el Señor Jesús más adelante, años más tarde, hace referencia sobre este acto de misericordia al necesitado. A este acto de la que se refiere el Señor Jesús. Más adelante podemos ver incluso que cuando Ahimelech da estos panes a David y a sus hombres, se nos menciona que Ahimelech consultó a Jehová, dice el capítulo 22, versículo 10, noten allí, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Es decir, hubo una consulta de parte del sacerdote a Dios, el cual confirmó que puedan dar estos panes. Eso fue lo que está pasando aquí, mis hermanos. Y aquí viene como una pregunta muy espiritual de parte del sacerdote, porque él hubiera podido, o se estuvo haciendo la pregunta: ¿doy comida al que lo necesita realmente o me lo como yo? Este era un tema muy espiritual, este era un tema muy acto de misericordia. Los sacerdotes, un pan duro, de repente ya ni siquiera tenían ganas de comerlo.
Y ahí viene ese punto. ¿Cómo o lo doy al necesitado este pan? ¿Qué es lo que puedo hacer? El sacerdote en su responsabilidad de misericordia, en su responsabilidad espiritual, dio al que necesitaba. ¿Quién estaba necesitando en ese momento? David junto a sus hombres. Y les dio esos panes. Y también es eso lo que refleja y lo que el Señor Jesús hace hincapié más adelante. ¿Es válido acaso que ustedes puedan estar imponiendo leyes a las demás personas cuando es más válido cuidar la vida del ser humano? ¿Cuando es más válido cuidar al necesitado, al desvalido? En resumidas cuentas, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los fariseos que le estaban allí criticando. También la pregunta es muy importante sobre las mujeres. Como ya lo mencioné hace un momento, David responde que se habían guardado, no habían tenido ningún encuentro con algunas mujeres. Su misión para ellos era muy importante. Versículo 6, así el sacerdote, escuchen ahí, le dio el pan sagrado, es decir, ese pan que ya había sido sacado del tabernáculo, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahí ustedes, para que podamos entender un poquito de la explicación que hemos dado. Versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Recuérdense este nombre, mis hermanos, porque en el capítulo próximo va a ser de mucha importancia este nombre, Doeg edomita. Por ahora vamos a pasarnos a este personaje. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Aquí notamos la otra petición de David. No solamente quería pan, sino también arma. Y recuerden, su salida había sido realmente apremiante por la misión que su rey le había dado. No, había salido escapando. Por lo tanto, no tenía ni comida, no había tiempo de sacar ni siquiera sus armas, su espada, su lanza, su honda siquiera como para pelear o algo, nada. Había salido apurado, escapando, huyendo. No había tenido tiempo ni siquiera de ir a su casa de repente para sacar la ropa, el rancho o algo, ¿verdad? Para el camino. Rápido había sido el viaje. Sin embargo, aquí vemos a David una vez más mintiendo, persistiendo en su mentira, mis hermanos. ¿Tienes alguna espada?, le dice David al sacerdote. El sacerdote le responde, solamente hay una espada, David, la espada de Goliat. Al parecer David había entregado a esta espada como un acto de gratitud, como un acto de agradecimiento a la casa del Señor. En aquellos tiempos se hacía y se practicaba eso cuando había algo valioso, digno de recordar. Los hombres, los guerreros, cualquier persona llevaba ese objeto como acción de gracias al templo, acción de gracias a Dios, y allí lo dejaba. Al parecer David había hecho lo mismo con la espada que le había quitado a Goliat, con el que le había vencido y cortado la cabeza sobre todo. Y el sacerdote le dice, solamente hay una espada, David, acá no necesitamos espadas. Acá solamente hay una espada, la de Goliat, la que tú mismo nos has entregado. Y aquí podemos notar algo importante, porque eso debió servir, mis hermanos, a David como recordatorio. Cuando David vio esta espada, le debió recordar todo lo que Dios había hecho a favor de David. ¿A
aquí está la espada con el que Dios me ayudó a derrotar a ese gigante. ¿No haría lo mismo Dios conmigo? Eso debió ser la reflexión de David. David no necesitaba defenderse con sus propias manos ni con armas. David debió recordar la protección que le había hecho, mis hermanos, ya más de 6 veces. Cuando Saúl quería matar a David, fue Dios quien lo salvó. Y aún más a este gigante, cuando se puso delante de este gigante, debió recordarle: yo vencí a este gigante, no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Caramba, yo no necesito estar mintiendo. Yo no necesito estar practicando la mentira para obtener la protección de Dios o el cuidado de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Mintiendo al sacerdote en la casa del Señor. ¿Qué? ¿Hasta dónde he caído? ¿Qué bajo he caído? Eso debió ser la reflexión de este hombre al poder ver la espada. Pero no fue eso lo que recordó. No fue eso lo que recordó, porque él siguió en su mentira, mis hermanos. Esa espada debió ser un recordatorio importante a favor de David, de cómo Dios ayuda a sus hijos. Cómo Dios está a favor de sus hijos y protegiendo a sus hijos frente a sus gigantes. Y eso es lo mismo que necesitamos hacer nosotros, mis hermanos, día a día. Necesitamos recordatorios de cómo Dios vence a nuestros gigantes. Una vez más, tú no puedes vencer a ningún gigante. Tú no tienes el poder de vencer a ningún gigante, solo Cristo, solo nuestro Señor. Solo nuestro Señor tiene todo el poder de vencer a nuestros gigantes. Y ya lo hizo. Y nosotros debemos descansar en Él. Ello nos ayudaría mucho, mis hermanos, al tener esos recordatorios, al no olvidarnos cómo Dios día a día está protegiéndonos, día a día está cuidándonos, sosteniéndonos. Pero David fue todo lo contrario, siguió practicando la mentira. Si Dios lo permite, en el próximo capítulo veremos una consecuencia tan grave de esta mentira de David. Solo les doy un adelanto. Esta mentira de David ocasionó la muerte de todos los sacerdotes de la casa de Nob y de familias enteras, hasta niños de a pecho, dice el texto, murieron, fueron asesinados por la mentira de David. Claro, David no los mató, fue el malvado Saúl, pero ¿quién contribuyó con su mentira? David. Eso nos muestra las consecuencias graves, mis hermanos, de practicar la mentira. Practicar la mentira tiene consecuencias graves en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que nos rodea, mis hermanos, tiene consecuencias graves practicar la mentira. ¿Y sabe qué es lo que mostramos cuando mentimos? Temor, miedo, cobardía. Eso es lo que está haciendo aquí David. Nos sorprendemos de cómo Dios cuida y protege a este hombre y él de un momento para el otro se olvida. Claro, eso es la historia de nunca acabar casi de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros aquí. No debe sorprendernos la actitud y las acciones de David, porque esa es la misma historia en la que nosotros estamos. Cuando estamos atemorizados, cuando estamos acorralados, cuando no podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, es ahí en donde a veces creemos que con nuestras propias fuerzas, nuestras propias palabras, podemos escapar o salirnos con la suya, con la nuestra. Pero
como hijos de Dios, no debemos de practicar la mentira, mis hermanos. Debemos o necesitamos recordar o recordatorios en nuestra vida de cómo Dios vence a nuestros gigantes. Necesitamos esos recordatorios día a día en nuestras vidas. Pero no solamente podemos ver cómo David estaba practicando la mentira, sino también veamos la siguiente parte, el segundo punto, el temor de David. Claro, ya lo hemos estado mencionando. Pero para ser claros, miren cómo este hombre está tan atemorizado y hasta dónde llega David. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, es decir, de las tierras de Saúl, mejor dicho, de Israel, y se fue a Aquis, rey de Gat. Hasta allí nada más, mis hermanos. ¿Recuerdan este lugar? Gat. Les trae recordatorio, lo hemos venido mencionando algunas veces. En el capítulo 5 de este mismo libro, se menciona por primera vez Gad, mis hermanos. Gad es una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Es una de las 5 ciudades importantes de los filisteos. Sí, para que usted vea a dónde huyó David. ¿A dónde se fue David? ¿Acaso Israel no estaba en guerra constantemente con los filisteos? Como para que David se vaya a esconder allí, como para decir, voy a pasarle un momento chévere para que pueda descansar de la persecución de Saúl. Mis hermanos, todo el tiempo, nos dicen pasajes anteriores, del capítulo 13, del reinado de Saúl, estuvo en guerra con los filisteos. Todo el tiempo de su vida estuvo en guerra con los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando esta actitud de David? Temor, una vez más, el temor, mis hermanos, hacia Saúl. Tanto fue su temor de Saúl que huyó con el enemigo número 1 de Israel. Huyó a refugiarse en una ciudad del enemigo número 1 de Israel. Allí estuvo David, mis hermanos. Esto también pudo haber recordado David algo importante, porque ¿de dónde era Goliat, el filisteo a quien él derrotó? De Gat. Era de Gat, mis hermanos. Goliat era un filisteo de Gat. David pudo haber recordado ello. Hombre, me voy a ir a una ciudad. Tengo aquí la espada, quien Dios me ayudó a vencer a este gigante maravillosamente, no sé cómo, pero es obra solamente del Señor. Tengo que huir ahora de miedo. ¿A dónde me voy? ¿A Belén? ¿A mi casa? ¿Por allí a esconderme en las cuevas? No, ¿por qué no me voy a Gat, de donde era el enemigo número 1 de Israel? En donde atemorizaba a todos los hombres de Israel. Qué manera de pensar, mis hermanos, de David esconderse en el enemigo número 1 de Israel. David tuvo tanto temor que no le importó vivir, o como diríamos nosotros, dormir con el mismo enemigo. Tanto fue su miedo que allí estuvo. Se fue a vivir, a esconderse con el enemigo de Dios, con los filisteos. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Se da cuenta que David no solamente era conocido en Israel, sino también afuera de Israel. Su nombre, mis hermanos, se había hecho tan conocido, tan famoso,
no por su cara bonita solamente, sino por el guerrero que era, por el victorioso que era, por el gran peleador, luchador que era. No era conocido solamente en una aldea, en un pueblo, era conocido en otras naciones, mis hermanos. Y el versículo 12 sencillamente nos confirma lo que estamos mencionando, que tuvo gran temor. Y David puso en su corazón estas palabras. ¿Qué cosa? Lo que está mencionando anteriormente. Es este el hombre de quien cantan las mujeres en Israel. Le han compuesto canciones, le han compuesto poemas. ¿No es este? ¿Qué hace entre nosotros? Y tuvo gran temor. Claro, se enteró de que el enemigo número uno también de los filisteos está en nuestras tierras. En nuestras tierras está en nuestra ciudad. En nuestra ciudad está viviendo con nosotros, dentro de nosotros. Anochece con nosotros, duerme en medio de nosotros, mis hermanos. Como podemos ver, a mis hermanos, es sorprendente lo que vemos en la vida de David. Pero hay más, por si acaso, hay más. Si eso no te impresionó, bueno, hay más. Miren, versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su... Noten ahí, por su barba. Qué buen actor era este hombre, ¿verdad? No solamente era guapo, era buen músico, era buen guerrero, era valiente, era un buen luchador. Dice que tenía mucha facilidad con las palabras, sino también que era un actorazo este hombre. Cuando se vio entre la espada y la pared, ¿qué es lo que hizo? El loco. Empezó a actuar como loco, mis hermanos, y empezó, dice, a correr su baba sobre su barba. No sabemos cómo empezó a actuar, pero fue muy creíble para la gente con quien estaba a su alrededor. Este último, en nuestra sociedad, debe y causa mucha impresión en nuestra sociedad de los hombres. ¡Wow! Ese hombre, qué bien interpreta. ¡Wow! Ese hombre, cómo miente. ¡Wow! Ese hombre, qué respuesta tan hábil. ¡Wow! Ese hombre, cómo soluciona las cosas con la mentira. Eso es una habilidad elogiable en nuestra sociedad. Eso es una habilidad elogiable en nuestra sociedad, mis hermanos. Pero es todo lo contrario, nos está mostrando lo bajo que había caído este hombre. Para nuestro mundo, para nuestra sociedad, eso es una gran virtud, claro que sí. Qué bueno mintiendo, qué bueno actuando. Así deberían ser todos ustedes, dice el jefe. Si quieren vender más, vendan, mientan. No importa lo que están vendiendo, pero háganlo así. En sus trabajos, en la universidad, de igual manera, en cualquier otro lado, mis hermanos, eso es una virtud en el mundo. Pero para Dios es todo lo contrario, mis hermanos. Para Dios es un pecado. Qué bajo había caído David en su desconfianza frente a Dios. Eso es un reflejo exacto cuando estamos atrapados ante las diferentes circunstancias que nos presenta la vida. Y sobre todo cuando nos olvidamos de nuestra protección divina. Cuando nos olvidamos de la protección que Dios nos promete día a día, mis hermanos. Pero miren, tan buena fue la actuación de David, versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. Claro, está loco. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este lugar que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este a mi casa?
Noten la respuesta del rey. ¿Qué están haciendo? Tengo suficientes locos en esta ciudad. No quiero a uno más, suficiente con uno. ¿Sí o no, pastor? Suficiente con lo que ya hay. ¿Para qué más? Suficiente con lo que ya tengo, le dice Aquis el rey. Pero eso, mis hermanos, una vez más nos muestra qué tanto había impactado la actuación de David en el rey Aquis de Gat. Y mis hermanos, ya voy terminando, el capítulo es corto. Amén, dicen algunos. Amén. Pero esto nos muestra una de las cosas tan importantes que en nuestro corazón podemos reflejar cuando nos olvidamos de la protección divina. Así que te pregunto, ¿qué haces cuando tú estás en aprietos? ¿Qué haces cuando tú estás en aprietos? ¿Cuáles son tus acciones al olvidarte de la protección divina? ¿Mientes? ¿Eres bueno actuando? Cuando nos olvidamos sí o sí de la protección divina de todos, nuestro corazón se llena de temor. Todos vamos a tener temor. Cuando estamos frente a las diferentes adversidades, mis hermanos, es natural el temor. Pero ¿cómo actuamos? David lo llevó a un siguiente nivel. Ese temor lo llevó a mentir. Ese temor lo llevó a actuar de una manera que no refleja la identidad de un hijo de Dios. Refleja la identidad de un hijo que practica el pecado. De un hijo que practica la desobediencia. Para nuestro mundo eso, una vez más, es una virtud, pero para Dios eso es pecado. Quizás tú no mientes. Bueno, hermano, yo no miento, por si acaso. Bueno, pero quizás sí te enojas con Dios. No lo vemos en David, pero quizás sí te enojas con Dios. Dios, ¿por qué tú permites esto en mi vida? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho yo? Si solamente voy a tu iglesia, si solamente voy a adorarte, si solamente te sirvo, todo lo que hago es bueno. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor? De repente tú terminas enojándote con Dios. O todo lo contrario, tú te resientes con Dios. Oh, Señor, tú no me amas. Te has olvidado de mí. ¿Qué he hecho yo? Puede ser eso también. Ahí puede entrar a echar la culpa a Dios también por todo lo que te pasa. O también echas la culpa a otros. También echas la culpa a otros de lo que te está pasando. Y no eres capaz de tomar responsabilidad de tus acciones y de las que debes de tomar. La culpa lo tienen los demás menos tú de lo que te está pasando. Puede ser también eso un reflejo de cómo te olvidas de la protección divina. Pero el temor está en todos en nuestro corazón. Y déjame decirte, cuando el temor gobierna en nuestros corazones es muy peligroso, mis hermanos. Muy peligroso. Si tú estás practicando la mentira, que déjame decirte es uno de los pecados más comunes para los no cristianos, tanto como para los cristianos, estás pecando contra Dios. Y la mentira trae consecuencias graves. Dios nos permita ver esas consecuencias la próxima semana. Y si tú estás practicando cualquiera de estas dos cosas, la mentira y el temor que podemos ver en David, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. Pide perdón porque has dudado de su protección divina para contigo. Y has pensado que con tu fuerza, has pensado que con tus medios, has pensado y crees que contigo, que con tu nombre puedes lograr todo. Si Dios está lejos de mí, bueno, yo puedo hacerlo todo con mis manos.
No, mis hermanos, eso es pecado delante de Dios. Dejar a un lado de la ecuación a Dios es un pecado. Es un pecado pensar que Dios nos ha abandonado o nos ha dejado, cuando la verdad es todo lo contrario. Está con nosotros siempre. Está con nosotros siempre. Lo que debemos practicar es que David se arrepiente de este pecado, reconoce su pecado y se hace responsable de su pecado. Pese de que él no ha sido el que ha cometido matanza, pero se hace responsable de haber sido responsable de sus palabras de mentira. Puede que tu mentira esté afectando tu matrimonio. Tu mentira esté afectando en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en lo que hagas. Trae consecuencias muy graves en nuestras vidas. A la misma vez, la próxima semana veremos esa restauración en la vida de David. Así que los espero la próxima semana, pero en el segundo culto, porque la próxima semana nos estará visitando un misionero, el pastor Luis Duimovich, y nos estará compartiendo la palabra de Dios aquí en este culto. Si quieren seguir la enseñanza, los espero en el segundo culto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por que nos muestras el pecado de los hombres. Eres tan verdadero en contarnos la historia y las debilidades de los hombres, Señor, y acá los vemos en tu palabra. A la misma vez nos confronta porque puede ser que nosotros estemos en temor frente a circunstancias que estamos pasando y estamos mintiendo, estamos practicando la mentira y pensamos que la mentira nos va a ayudar a lograr algo que queremos, cuando eso es falso. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú eres quien nos puede ayudar en todo momento, Señor. Si hay algún hermano, hermana o amigo que nos está visitando, amiga, y que está practicando la mentira en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, haznos ver lo grave que es esto. Porque esto no es ninguna virtud, el saber mentir no es ninguna virtud, es un pecado. Es una muestra de nuestra degeneración, es una muestra de nuestra perversidad para vivir en la mentira, para vivir actuando frente a los demás. Y no queremos mostrar nuestro verdadero corazón necesitado de ti, Señor. Muéstranos esa verdad en nuestro corazón. Para nuestro mundo, para nuestra sociedad, la mentira y la actuación que hacía David es una gran virtud, pero danos esa gracia de ver todo lo contrario. Danos esa gracia para odiar el pecado, Señor, porque practicamos la mentira quizás en pequeñas cosas, practicamos la mentira aún en grandes cosas, Señor. Oh, perdónanos, Padre, por favor. Si hemos dudado de tu protección, si hemos dudado de tu ayuda a favor de nuestras vidas, también perdónanos. Porque puede ser que estemos ofendidos contigo cuando tú no haces nada más que protegernos y de cuidarnos. Solo que a veces no lo vemos, a veces no lo entendemos. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, por favor. Ancla esta verdad en nuestro corazón, de que tú nunca nos descuidas, de que tú nunca te alejas de nosotros, de que tú nunca nos abandonas, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.